¿quién es Teresa Valdés Echenique? Bueno, yo soy mujer, feminista, socióloga, madre de 2 hijos, abuela de 3, mamadre de 5 y abuelastra de un montón. Tengo 3 bisnietastros preciosos. He dedicado mi vida a luchar por el lugar de las mujeres, por la igualdad. Desde muy chica siempre sentí, digamos, de que había que transformar y cambiar esta sociedad. En esa virtud estudié sociología y estudié en la Universidad Católica. Soy socióloga por eso y he trabajado en distintas instituciones, fundamentalmente en la Flaxo estuve 25 años, después estuve en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer y después creé el Observatorio de Género y Equidad, desde donde estamos siempre observando y dando vocería a las mujeres para ver cómo es que cambiamos esta sociedad hacia una sociedad con justicia social, con igualdad para todos. Bueno, bienvenida Tere a Desde el Propósito. Tú creciste y te formaste como socióloga en una época del siglo XX, en un periodo del siglo XX, donde el machismo era muy, muy, muy fuerte y la visibilidad y oportunidades para las mujeres eran escasas. Eran menores de las que tenemos hoy día. Mira, yo vengo de un momento muy especial del siglo XX. Yo entré a la universidad del año 69, en plena reforma universitaria. No tuve ninguna posibilidad de sentir el machismo porque participábamos colectivamente, las mujeres. Estudié sociología en un año en que se aceptaron 11 alumnos, de los cuales éramos 8 mujeres y 3 hombres. Entonces mi experiencia, digamos, machista es posterior. Es posterior. Y vengo de una familia donde éramos 3 mujeres mayores. Y mi mamá quiso estudiar medicina y no pudo, entonces tenía muy claro. Después ella, cuando ya somos 7 hermanos, estábamos más grandes, ella entró a la universidad y estudió pedagogía y trabajó, digamos, como orientadora en un colegio hasta que jubiló. Entonces viví en un espacio, digamos, con una suerte de fuerza de las mujeres, no más decir que mi padre no fuera un patriarca porque sería falso, pero sí donde las mujeres tuvimos mucho espacio. Entonces mi experiencia de machismo es muy posterior. Entonces, a propósito de eso mismo que tú dices, ¿cuándo fue ese momento en que tú decidiste que tenías que formarte como feminista, ser una activista y que de alguna otra manera, desde lo que yo te conozco, porque también me formé en La Morada contigo y otras mujeres, ¿cómo fue para ti formarte en esa época, posterior a 1969? No existía, pues si no existía la formación, el punto es en qué minuto uno descubre y dice aquí hay un machismo, hay un patriarcado y uno tiene que trabajar con ello. ¿Y cuándo fue ese minuto? Muy bello porque fue mi historia como investigadora. Yo ya estaba trabajando en la Flaxo y hice un proyecto de investigación con pobladoras en tiempos horribles, en los tiempos más difíciles de la dictadura, y yo hice historias de vida de mujeres pobladoras que estaban en edad, digamos, en distintas edades, pero en edad reproductiva, y el tema era por qué las mujeres tenían hijos o no tenían hijos, y sí, porque había todo un debate, digamos, en ciencias sociales, en demografía, si la fecundidad mayor en los sectores pobres era porque era una estrategia de sobrevivencia. Yo lo que hice fueron historias de vida, y a través de las historias de vida de mujeres en la zona de la Villa O'Higgins, en zona sur de Santiago, sí. Yo descubrí, digamos, el patriarcado. Yo descubrí, digamos, que había una cultura que ponía a las mujeres en situación de no poder decidir, de falta de autonomía, en condiciones además de pobreza brutal. Eran los tiempos del PEM y del POG. Sí. Y ahí yo me hice feminista. Ahí, a través de la historia de las mujeres, ahí yo me identifiqué con ellas, con esa cosa tan sorprendente, porque yo venía a un mundo tan distinto y empecé a reconocer que había temas, digamos, que eran para todas las mujeres y de ahí yo decidí dedicarme para siempre. Eso fue lo que te pasó cuando descubriste los niveles de pobreza en el que, o sea, viviste con eso. No fue por la pobreza, fue por el machismo.
que las mujeres no podían decidir, que las mujeres querían ir a ponerse un anticonceptivo y los hombres le pedían la prueba de amor y tenían que tener hijos cuando no tenían ni para comer. O sea, yo tengo testimonio de mujeres que le habían sacado el dispositivo porque era tiempo de dictadura en que hubo una política de población y les habían sacado el dispositivo y lo único que tenían era para comer, era la leche que le dan en el consultorio para los niños. No, yo viví, digamos, sentí cómo las mujeres teníamos que estar, digamos, a disposición y vivíamos en un orden, digamos, machista, patriarcal. Ahí yo me metí a estudiar, a comprender, y no existían los estudios de género. O sea, yo soy de una generación autodidacta. En ese minuto habíamos varias que estábamos haciendo lo mismo, historias de vida con mujeres campesinas, pobladoras. ¿Quiénes más eran de la Telemarcha estaba con un grupo ahí en Sur, la Jimena Valdés estuvo trabajando con campesinas. Éramos varias, hicimos un seminario y empezamos a compartir, digamos, en la Flaxo yo las convoqué y hicimos un seminario sobre qué era esto de trabajar con las metodologías cualitativas. Era imposible hacer encuesta en ese tiempo por la dictadura, era todo un lío y además eran caras, o sea, lo único que podíamos hacer eran estudios cualitativos. Entonces, es la vida de las mujeres la que me llevó a mí, digamos, al feminismo y me siento muy feliz y muy orgullosa de eso, porque se te empieza a ordenar todo y ahí uno reelabora y revisa su historia y se da cuenta de que sí, que uno había vivido un montón de situaciones, digamos, de opresión y de subordinación, etcétera, sobre todo en la política, vamos a decir, en los partidos políticos. Yo había sido militante del MAPU desde su formación. Después estuve presa, después del golpe. O sea, tenía toda una historia, digamos, de política donde había visto, digamos, cuál era el lugar que teníamos las mujeres. Entonces, a partir de la vida de las mujeres pobladoras, yo descubrí ese orden cultural que nos ponía en la situación que nos pone. Pero además, una vez, Tere, estábamos reunidas en un espacio con algunas mujeres y tú nos dijiste que desde el privilegio que nosotras teníamos de haber tenido la posibilidad de estudiar a lo mejor en buenos colegios, en la universidad, y hacer, bueno, después posgrados, teníamos un deber ético. O sea, mi compromiso social es desde la adolescencia, o sea, en otros términos, sí. Por eso entré a militar, digamos, tan pronto entré a la universidad. O sea, mi compromiso con la transformación social, yo estudié sociología por la transformación social, por la justicia social, por cambiar el orden social. Entonces, claro, o sea, siempre de entender de que el privilegio no te obliga más. Y siempre ha sido o sea, es complicado porque siempre la idea de privilegio es como tan mal mirada y todo, y sentir de que uno sí puede poner a disposición de otro y sí puede comprometerse, y que históricamente ha habido muchas mujeres que lo han hecho así. Uno puede hacer el recorrido, mujeres que desde el privilegio se comprometieron con la transformación social. Y mirando el movimiento feminista del cual tú formas parte, ¿cómo has visto la evolución del movimiento? De las diferentes olas por un lado, pero ¿cómo lo has vivido tú y cómo ves hoy día el movimiento feminista? A ver, lo fascinante de los movimientos sociales, que son estos sistemas de acción colectiva que no tienen, digamos, un liderazgo único, que son múltiples, que van instalando cambios en la cultura, porque lo más valioso del feminismo es cómo ha profundizado la democracia, cómo ha recordado que el género humano está formado por hombres y mujeres y que la democracia, si no es paritaria, no es profundamente democrática. Exacto. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, aquí esta es en la que voy, y tú vas mirando entonces distintas olas. Han sido distintas olas que partieron obviamente con el derecho a voto, pero después se va profundizando. Entonces las distintas diversidades de feminismos que van apareciendo es porque van entendiendo o haciendo propuestas desde ámbitos específicos. Entonces hoy día tú te puedes decir, hay un objetivo común que tiene que ver con términos de los privilegios, de la discriminación, de la subordinación, de la desigualdad, etcétera, etcétera, pero, ¿no es cierto?, eso se concreta en muchas distintas maneras, existen distintas estrategias. Entonces tú hoy día tienes un feminismo ecológico, tienes un feminismo en muchos espacios, y todos tienen la búsqueda de cómo transformar un orden social y cultural que subordina a las mujeres, que las pone como ciudadanas de segunda. Entonces, mi
mirada, digamos, al feminismo es como socióloga, o sea, yo miro con mucho, o sea, para mí ha sido un privilegio, perteneciendo a la llamada segunda ola feminista, la de la dictadura, donde yo fui dirigente de Mujeres por la Vida, el tener la posibilidad de presenciar la tercera ola, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el mayo del 2018, ¿no es cierto?, fue una cosa increíble para mí y para toda mi generación, porque tú ves que hay otra generación que toma y que lo que hace es como darle una nueva vuelta de tuerca a una propuesta, digamos, que viene desde los años 30 con el MEMCH original, ¿no es cierto? Entonces va profundizando en los temas de violencia, va profundizando en los temas de sexualidad, va profundizando en los temas de diversidad identitaria, etcétera, pero entonces tú ves cómo se expande, digamos, y se profundiza una propuesta de transformación. Entonces mi relación es de acompañamiento, digamos, de alegría, de satisfacción, porque es impresionante lo mucho que ha cambiado, digamos, este país. Ahora nos parece natural tener una ministra del Interior como la que tenemos. Entonces dices, Dios mío, jamás se nos hubiera ocurrido. Hemos tenido 2 veces una mujer en la presidencia de la República. Era imposible, te decían, no, Chile no está preparado. Y hoy día tú ves, ¿no es cierto?, esta expansión, digamos, de mujeres líderes. Oye, y desde tu experiencia, digamos, como consultora internacional en distintos organismos que has estado, ¿cómo visualizas la incorporación de la perspectiva de género en los países a nivel latinoamericano? ¿Cómo has visto la evolución de los temas de equidad? A ver, nosotros hemos aprendido de otros países partieron antes que nosotros, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia. Nosotros hemos ido un poco a la saga, pero hemos corrido rápido. Chile ha sido como un buen alumno, entonces hemos avanzado mucho en políticas públicas, en el tema de incorporar el tema de la igualdad en todas las políticas públicas. ¿En qué cosas estamos, digamos, que hay otros países que están más adelantados que nosotros? En el tema hoy día muy clave, que es el tema de los cuidados. O sea, esto de que parte fundamental de esta subordinación de las mujeres es por el hecho de que tenemos útero, que somos las que parimos y que aparecemos como que nuestro rol principal en la sociedad es el cuidado, como si no fuera posible que eso fuera compartido no solo por los hombres, sino que por el conjunto de la sociedad. Entonces, claramente hay avances en otros países en este tema. También hay avances, yo te diría, en lo que es derechos sexuales y reproductivos, que hay países que tienen, digamos, el derecho al aborto. También países que tienen, digamos, avances en materia, digamos, de participación política, pero Chile con este gobierno, no sé, como que se llevó los aplausos, digamos, porque aparece con un gabinete, digamos, paritario con mujeres en puestos de mucha responsabilidad. Entonces, yo te diría, Chile está en algunas cosas, digamos, más adelantada, y en otras cosas tenemos que aprender. América Latina es un privilegio porque tenemos muchas parecidos en materias culturales, entonces podemos aprender unas de otras, y así ha sido, hemos aprendido mucho. La CEPAL es un espacio maravilloso, digamos, para el intercambio de experiencias, y así ha sido. ¿Y cómo, cuáles crees que, o sea, mirándolo desde acá para afuera, pero volviendo a la realidad chilena, ¿cuáles crees que han sido tus mayores logros en el Observatorio de Género, que es esta institución que A ver, se dedica a mirar? El Observatorio de Género es un espacio muy pequeño que lo que hace principalmente es dar vocería a las mujeres. Nosotros lo que hemos hecho es dar vocería a las mujeres, un observatorio desde la sociedad civil. No es un observatorio que esté haciendo al estilo de la CEPAL una mirada a las estadísticas y los indicadores, aunque los usamos, por supuesto, pero nuestro tema principal es cómo la sociedad, cómo las mujeres, cómo las feministas, cómo las dirigentes van mirando y van haciendo propuestas y van evaluando, digamos, lo que sucede. Para nosotros, nosotros participamos intensamente
digamos, evaluando los aportes del primer gobierno de la presidenta Bachelet, de qué significaba género en el poder, y hicimos ahí un apoyo, hemos apoyado mucho en políticas públicas y seguimos haciendo, digamos, diagnósticos que también participamos intensamente en el proceso constitucional, participamos intensamente en el acompañamiento a lo que fue la Convención Constitucional con todas sus dificultades y todo, pero fue maravilloso acompañar a las mujeres que estaban de convencionales, que fueron madurando políticamente y que, claro, ha sido muy doloroso todo lo que ha pasado después, pero que hay un aprendizaje y hay una capa de líderes que no se van a perder, que son todas esas mujeres que participaron y acompañamos mucho. Después nosotros estamos en este minuto, digamos, además de hacer algunas cosas que son específicas, hemos estado trabajando con originarias de ONU Mujeres, digamos, en diagnóstico de mujeres indígenas. Hemos también trabajado con el Poder Judicial en el tema de cómo se atiende a las mujeres víctimas de violencia en digamos, juzgado de familia y juzgado de garantía. Entonces, haciendo cosas como específicas, pero al mismo tiempo reencontrándonos con organizaciones de mujeres porque estamos en un tiempo súper difícil por la sensación de avance de los sectores conservadores que tienen un tremendo peso en los medios de comunicación y la sensación, digamos, de posible pérdida de lo que hemos avanzado hasta ahora. Y el de entender de que eso reacciona precisamente a lo que hemos avanzado. Entonces, el recuperar los lazos, reponer tejido social, en eso estamos. Tú decías antes de responder esta pregunta que esas lideresas, digamos, no se van a perder, ¿no? Y me imagino que ahí habían mujeres jóvenes y otras no tan jóvenes, pero a las nuevas generaciones, a las nuevas feministas y no feministas, ¿qué mensaje le darías para poder mantener lo avanzado y mover un poquito más la aguja? Mira, siempre el feminismo parte de la vida de las mujeres. Yo siempre recuerdo que los primeros estudios sobre violencia de género se hicieron en el movimiento pobladora, mujeres pobladoras en la zona norte, y que venían de los comedores, de las ollas comunes, de los talleres, donde empezaron las mujeres a conversar y a ver que tenían un problema en común. Para mí el secreto está en eso, el estar presente en la vida de las mujeres y avanzar ahí. Por eso el tema de los cuidados, por eso el tema de la violencia, por el tema de los derechos sexuales y reproductivos, hacen a la vida de las mujeres. Tienen que mirar la vida. Ahí estamos en un tiempo muy especial porque se especializaron los estudios de género, porque tienes, ¿no es cierto?, doctorado, porque tienes toda una reflexión filosófica, teórica, que puede parecer muy abstracta, incluso más con un lenguaje que a veces pareciera muy lejano, y hay temas difíciles, temas difíciles, digamos, de una cierta, digamos, desvinculación. Yo siempre, cuando me invitan, cuento de Julieta Kirkwood, que trabajaba en Flaxo también. Yo siempre les decía, Julieta hizo todos sus planteamientos teóricos y, digamos, y formulación de una perspectiva latinoamericana, feminista, en la conversación con las mujeres. Ella pasaba yendo a las poblaciones, yendo a los talleres, yendo a las organizaciones a ver qué movía a las mujeres, cuál era su vida. De ahí salen las propuestas del feminismo y todo lo que enseñó Julieta Kirkwood. Entonces, este mundo que se especializó y que vive un poco encerrado en la academia, a veces, digamos, haciendo reflexiones que son súper válidas, parecen muy lejanas y se desacopla de la vida. Es que eso te quería plantear antes de cerrar con la última pregunta. Hay críticas, digamos, al movimiento feminista ahora, de estas nuevas generaciones jóvenes, digamos, particularmente haciendo algún tipo de burla hacia la Irina Karamanos, por ejemplo, en el sentido de que es un lenguaje muy complejo. Yo recuerdo cuando me fui formando que justamente Julieta, cuando estaba en el territorio, era una cosa muy cercana, muy sencilla, para que todas entendieran. ¿Tú crees que esa mirada un poco más, o sea, teórica, pero más compleja desde el punto de vista de cómo se plantea, aleja a las mujeres del feminismo?
A ver, lo que pasa es que las ciencias sociales, la filosofía, la teoría tienen su lugar y su espacio y son súper necesarias. Sí, sí. El tema es cuando no lo traduces. Para mí es un tema de traducción. Perfecto. Es un tema de traducción. Para mí el desafío principal del feminismo es traducir todas esas miradas conceptuales que son muy válidas, porque te profundizan en temas que no han sido visibles antes. Y los conceptos son eso, son recortes de la realidad que conectan y te permiten ver, se relaciona una cosa con otra. El tema es la traducción. Para mí el desafío es traducir al lenguaje a que tú te sientas identificado con eso que te están proponiendo. Para mí ese es el desafío. Y bueno, a propósito de desafío, mi pregunta va a ser otra, como para ir cerrando. ¿Cuál es tu sueño, Tere? Bueno, mi sueño obviamente tiene que ver con la transformación social, con el que las mujeres, digamos, y los hombres, porque sin el concurso de los hombres no hay posibilidad de hacer, digamos, de la igualdad algo permanente, que valoremos, digamos, el reconocimiento del otro como un igual, que esté por encima, digamos, de otro tipo de definiciones, el reconocernos todos como iguales y por lo tanto construir permanentemente la igualdad, el buscar permanentemente los lugares y los mecanismos a través de los cuales se oprime, subordina, margina, excluye, etcétera. Y eso es una agenda para la vida. ¿Y en eso vas a seguir estando, sí, digamos? Sí, para siempre. Para siempre. Sí. Bueno, Tere, muchas gracias por haber estado con nosotros desde el propósito y ese sueño que tú planteas, y no es una frase de buena crianza, la compartimos cientos de mujeres que vamos a seguir estando ahí detrásito, apoyando en la medida que se pueda. Y que es una igualdad compleja, porque incluye a todos los sectores sociales, aquello que hoy día se llama interseccionalidad, ¿no es cierto? Que es como un concepto, es a todas, todos, o sea, la que es campesina, la que es indígena, la que está en una labor como ser trabajadora sexual, todas, las que tienen una identidad de género diferente también. Y eso es problemático, no es obvio, no es fácil. Bueno, por eso vamos a seguir trabajando con un propósito. Muchas gracias, Tere. Gracias a ti, Yolanda.